Buen día con todos. Hoy en día hablaremos sobre los métodos de evaluación, el método PEPS, el método promedio y el método WEBS, ¿ya? Miren en la imagen, algo curioso, el método WEBS no es aceptado para la SUNAT, donde hace mención eso en el artículo 62 de la Ley del Impuesto a la Renta. Analizaremos este artículo y también su parte reglamentaria para ver qué es lo que nos indica sobre el manejo del control de existencias de una empresa comercial. Para eso, te invito a que te puedas suscribir a nuestro canal Pizarra Contable Pro 360, la pizarra donde los números cobran sentido. Muy bien, vamos a ver acá el desarrollo ya de los tres métodos que ya lo hemos hecho en un video anterior, método PEPS, método promedio móvil y WEBS. Te invitamos a que puedas ver el desarrollo de cada uno de ellos y acá te indico las imágenes en las cuales tú puedes verlo y puedes guiar mejor sobre cada punto, PEPS, promedio móvil y web, ¿no? También en los videos hemos hecho hincapié y desarrollado también la utilidad o la ganancia que genera cada método utilizable. Acá tengo un cuadro comparativo también, en la cual me muestra cómo uno va a ganar de manera diferente. No todos ganan iguales, pero vamos a ver acá y analizaremos su marco legal, ¿ya? De los métodos de evaluación de existencia. Ya hice mención el artículo 62 del texto único ordenado de la ley de impuesto a la renta y el artículo 35 del reglamento de la ley de impuesto a la renta, ¿ya? Haremos algunos interrogantes para ir analizando dichos artículos. Muchos nos preguntamos, ¿cuáles son los métodos de evaluación permitidos según ley? Para eso nos menciona el artículo 62 de la ley del impuesto a la renta y nos menciona en lo siguiente: los contribuyentes, empresas o sociedades que en razón de la actividad que desarrollen deben practicar inventarios. Ojo, bien claro menciona acá, deben practicar inventarios que evaluarán sus existencias, ya sea por su costo de adquisición o producción, ¿no? Vamos a analizarlo. Adoptando cualquiera de los siguientes métodos, siempre que se apliquen uniformemente de ejercicio en ejercicio, ¿ya? Para ir resaltando acá este punto, miren, nos indica que podemos llevar métodos de evaluación, el control de las existencias, con 5 métodos, pero resaltaremos los dos principales que ya hemos podido mencionar. Por ejemplo, acá menciona el método PEPS y el método promedio móvil, ¿correcto? Ahora, el método WEBS no hace mención, ¿correcto? No lo hace mención. Menciona otros 3 puntos más. C, identificación específica, inventario al detalle o por menor y las existencias básicas. ¿Correctos? Son 5 puntos. Pero voy a repetir los 2 puntos ya conocidos, PEPS y promedio ponderado o móvil, ¿no? Acá dice promedio diario, mensual o anual, ¿ya? Entonces por ahí surge una pregunta, ¿no? ¿Y en qué momento se utiliza el método WEBS, ¿ya? Entonces vamos a ver acá un pequeño análisis al respecto. ¿En qué momento podemos utilizar el método WEBS? ¿Es factible utilizarlo? ¿Ya? Dice, ¿en qué momento se lleva el método WEBS? En inflación se puede utilizar, ojo, dice, en inflación se puede utilizar el método WEBS. No significa todos los países, ya repito, no significa todos los países permiten WEBS durante la inflación, ¿correcto? Dice, la autorización depende de la legislación contable y tributaria del país. Si bien es cierto, el método WEBS se podría utilizar en un momento de inflación que el país esté pasando, pero no significa que todos los países lo van a utilizar. Bien claro, hago mención, ¿ya? Que va a depender mucho también de la
parte legislativa del país, ¿no? Su parte contable y su parte tributaria. Repito, se puede dar, ¿por qué? Porque en el momento que hay una inflación, la tendencia a los precios van subiendo de manera rápida. Por eso es que se está aplicando o se estima utilizarlo en inflación en una época, ¿ya? Ahora, también me menciona acá dos puntos bastante resaltantes. Miren, en esta parte en la cual indica lo siguiente, ¿no? Me dice acá promedio diario, mensual o anual, entre paréntesis ponderado o móvil, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el promedio ponderado o el promedio móvil? Vamos a ver acá también un pequeño escrito, que es lo que nos aclara, ¿ya? ¿En qué se diferencia entre ponderado y promedio móvil? El promedio móvil o costo promedio continuo recalcula el costo unitario de forma dinámica después de cada nueva compra o transacción de entrada. En cambio, el promedio ponderado o promedio periódico agrupa las operaciones de un periodo específico, como fin de mes, para sacar un costo unitario. Entonces, si bien es cierto, cuando nosotros trabajamos, ¿ya? Aplicamos el control de inventario y aplicamos el método promedio móvil, es que en cada adquisición el costo unitario va variando. En cambio, en el promedio ponderado, ya la utilización se va a hacer, pero ya de manera mensual. Esa es la pequeña diferencia. Muchos piensan que son dos métodos independientes, que son aparte. No, no. Son las mismas metodologías, solo que uno se aplica de manera diaria cuando entra la mercadería y cada vez que entra la mercadería genera un nuevo costo. En cambio, el promedio ponderado se aplica de manera mensual, ¿ya? O cada fin de mes se está aplicando y sacar un promedio, por eso. Ahora, ¿cuál es lo más usual? Lo más usual en este caso y lo más real es utilizar el promedio móvil en las casuísticas más, más aplicable en las empresas que practican la parte de métodos de evaluación. Muy bien. Ahora, hay tres puntos más que me están resaltando y es lo que nosotros vamos a poder hablar y analizar, ¿no? Identificación específica, inventario al detalle por menor y lo que son las existencias básicas. Eso vamos a hablar. También el artículo 62 nos dice un párrafo siguiente, ¿ya? Dice el reglamento, ¿correcto? Podrá establecer para los contribuyentes, empresas o sociedades en función a sus ingresos anuales o por naturaleza de sus actividades, obligaciones relativas a la forma en que deben llevar sus inventarios y contabilizar costos. Si bien es cierto, el artículo 62 es la ley del impuesto a la renta, pero también el mismo artículo te deriva al reglamento. Y el reglamento nos va a especificar que se va a manejar los métodos de evaluación según los ingresos anuales que tiene la empresa, según su naturaleza de actividad. Eso vamos a analizarlo. Muy bien, hablaremos un poquito de la identificación específica, que es o qué aplica. Ya, miren, la identificación específica. Muy bien, miren lo que nos está enseñando esta parte. Dice, este método funciona diferente. Aquí se puede determinar exactamente qué unidad o bien específico se tiene y cuál fue su costo, ¿ya? Para ir redondeando la idea y dándole un poquito más fuerza, hablaremos que si yo voy a vender algún producto y este producto tiene un valor alto, ya como lo estoy acá mencionando, lo estoy resaltando, ¿correcto? ¿Ya? Tendría que aplicar esta identificación específica. Ejemplo, una empresa comercializa vehículos. Mire, acá una empresa está comercializando vehículos. Hay que recordar que los vehículos, pues, tienen un costo alto, ya sea por la marca, el tipo, el tamaño,
los precios son bastante altos. Entonces, acá en esta metodología no conviene aplicar un método promedio ni tampoco un método PEPS. Lo único que es específicamente lo compré a un costo y específicamente sale con el mismo costo que he podido adquirir. Ejemplo, tengo acá tres vehículos, A, B y C. A 80.000, B 120.000 y C 150.000. Si se vende prácticamente el vehículo B, podemos identificar que el costo correspondiente es de 120 120.000 soles, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta de que no puedo utilizar acá el método promedio, no conviene promediarlo por los mismos costos altos. Tampoco el PEX, no voy a sacar lo primero que entró, no. Simplemente es específico. Tal precio lo compré, tal precio sale. ¿Correcto? Es el artículo se indica para los bienes de alto costo. También, ¿ya? Acá resalto esta parte, miren, dice, no necesitamos aplicar el PEPS o un promedio para determinar el costo de esta unidad específica. Simplemente ya tengo detectado tal precio compré y tal precio sale. Vamos con el siguiente. El siguiente es inventario, ¿ya? Inventario al detalle o por menos. Vamos a hablar un poquito sobre este punto, el punto D. Dice lo siguiente. Dice inventario al detalle o por, bueno, vamos a hablar acá un ratito, vamos a resaltarlo esta parte y vamos a poderlo trabajar. Muy bien. Miren, dice, este método es diferente de PEX y promedio. Se utiliza principalmente en actividades donde existe una gran cantidad de productos como supermercados y resulta práctico determinar el costo mediante un porcentaje del margen de utilidad bruta. Ejemplo, una tienda de ropa sabe que su margen de ganancia promedio es 30%. Entonces acá ya no es tanto la aplicación de los métodos de Pepsi promedio, sino ya es de frente al porcentaje según el área o según la actividad que desempeñe. Según el caso de la ropa es un promedio del 30% que se suele ganar, ¿no? Tal vez en unos escenarios más o unos escenarios menos, dependiendo. Ahora, dice acá, si el valor de la venta, ya dice acá, si el valor de la venta del stock actual es de 100.000 soles, el valor del inventario bajo este método sería 7.000 soles, restándole el 30%. Entonces, de frente, para este tipo de actividades, cuando hablamos de un supermercado, muchos ítems de por medio, entonces acá es recomendable aplicar este tipo de inventario al detalle o por menor ya aplicando con el porcentaje ya establecido según la actividad que puedan desempeñar. Vamos con el último, existencias básicas. Ese es el punto inciso E. Vamos a resaltarlo acá, existencias básicas. Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos habla. Es una metodología, pero ojo, repito, no es tan usual y lógicamente no es tan aplicable para esta parte. Ya vamos a ver acá qué es lo que nos menciona lo que son las existencias básicas. Este método parte de la idea de mantener determinado nivel de existencias que se considera necesario o básico para las operaciones. Ejemplo, una empresa necesita mantener normalmente 1.000 unidades. ¿Ya? Si yo tengo 1.000 unidades en el año 1, tengo la misma política de mantener 1.000 unidades en el año 2, ya tengo muchas variaciones, pero mi stock se mantiene con 1.000 y en el año 3 sigo manteniendo el mismo stock, ¿ya? Y si yo inicié con un stock de 1.000 históricamente en el año 1, tengo un costo. Año 2 voy a mantener el costo, año 3 también. Pero ¿qué pasa con los productos? La tendencia no siempre va a ser igual. Los productos, la tendencia va a ser variable, ¿no? El producto que en el año 1 al año 4, el mismo costo no va a tener. El producto va a aumentar el costo. Por lo tanto, se va a tener que realizar un ajuste, ¿ya? Por eso menciono que no es tanta las empresas lo practican,
pero sí es permitido utilizarlo según el artículo 62, ¿ya? Dice, la lógica del método consiste en considerar ese nivel como una existencia permanente bajo las condiciones que corresponden al método. ¿Correcto? Repito, es un método aceptado, no es muy practicado, ¿ya? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Son los 5 puntos que estamos analizando del artículo 62. Ahora, si bien es cierto, el artículo 62 menciona qué método se está utilizando, ahora muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Y en qué formatos estaríamos aplicando la evaluación de existencias? ¿Correcto? Una interrogante. Vamos a ver acá la siguiente interrogante. Muy bien. Dice, ¿qué formatos contables se utilizan para llevar el control de inventarios? ¿Correcto? Quiero acá volver a resaltar en el artículo 62, ¿ya? Dice esta parte, dice, valorando sus existencias, ¿ya? Por su costo de adquisición o producción, ¿correcto? Entonces, acá me habla de dos puntos, producción o adquisición. Entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de producción hablamos de una transformación de un bien que al final lo termino como un producto terminado. El otro es de adquisición, compra y venta de algún bien. Redondeo la idea, mercaderías. Muy bien, ahora, ¿con qué formatos? Si bien es cierto, me mencionas que yo debo, si tengo producción o adquisición, yo debo llevar una evaluación de existencias. Ahora, ¿qué formatos? En la pregunta 2 acá menciona, ahora, ¿qué pasaría si es que eh, yo me dedico a la producción? Entonces, la SUNAT ya estableció qué formatos utilizar para evaluar tus existencias. Y acá hablábamos de formato 10.1, 10.2 y 10.3. En otras palabras, si llevas una contabilidad de costos, deberías manejar estos tipos de formatos. Pero si no es una producción y solamente comercializo, compra y venta, hablaríamos de llevar los formatos 12.1 y 13.1. Vamos a ver acá en qué consisten los formatos. Les muestro el formato 10.1. Miren, registro de costos, estado de costos de venta anual. ¿Ya? Acá me habla, dice costo de inventario inicial de productos terminados, costo de producción de productos terminados. Entonces acá me habla todo un tema de una producción. Entonces, según la casuística, podemos utilizar el formato 10.1. También me dice el formato 10.2. ¿Ya? Acá ustedes pueden ver, dice registro de costos, elementos de costos mensual. Acá tengo que aplicarlo mensualmente para tener un reflejo anual. Miren, acá me habla consumo de la producción, materiales y suministros directos, mano de obra y otros costos indirectos. Nuevamente resalto, una contabilidad de costos estaría llenando el formato 10.2. Y también está el formato 10.3, registro de costos, ¿ya? Acá, si tu empresa de producción trabaja por procesos, este es el formato 10.3 que estarías realizando el llenado de manera correspondiente, ¿ya? Igualito, materiales directos, mano de obra y costos indirectos. Todo un proceso de contabilidad de costos que tienes que llenar. Muy bien, ahora vamos a ver si tu empresa comercializa. Si comercializa tu empresa, ya tienes que llevar los dos formatos siguientes. 12.1. El 12.1, mire, esta parte indica lo siguiente. Registro del inventario permanente en unidades físicas. ¿Ya? Detalle del inventario permanente en unidades físicas. En este formato solamente voy a reflejar las unidades. Cuántas unidades ingresaron y cuántas unidades salieron. Nada más. No me pide nada más. Lógicamente tengo que llenar esa información con sus respectivos comprobantes de pago. Al momento de comprar como al momento de vender. ¿Ya?
Simplemente me indica cuántas unidades has vendido, tanto, unidades salieron, tanto, nada más. No entra nada de costos. Costos unitarios no entra nada acá. Y el siguiente formato es el formato 13.1. Formato de registro de inventario permanente valorizado. Detalle. Acá sí puedo reflejar las entradas, salidas y saldo, pero acá sí debo reflejar sus costos unitarios del producto y también los costos totales. En otra parte, en este formato, veo la valorización del producto y también resalto qué metodología voy a utilizar. Eso es muy importante. En los videos anteriores que he podido compartir en el canal, ahí les he explicado los tres métodos a utilizar, ¿no? Y también cómo llenar el proceso del formato de los métodos de evaluación con los tres métodos también, ¿ya? Entonces, estos son los formatos establecidos que menciona el llenado para tener el control de inventarios, según el artículo 62, ¿correcto? Muy bien, ahora hay que tener en cuenta lo siguiente, hay que tener en cuenta, ahora, ya me hablaron de que qué métodos están permitidos utilizarlo, ¿correcto? Ya me han indicado también que aparte del PEP sin promedio ponderado móvil, hay tres métodos muy particulares que también se pueden utilizar para el control, para la evaluación de existencias. Pero también hay que tener en cuenta y en qué momento yo como empresa estoy obligado a llevar. ¿Una pequeñita empresa está obligada a llevar el control de inventarios o solamente llevan las grandes? Entonces, acá vamos a ver acá y haremos hincapié del reglamento. Ojo, como pueden ver ustedes en el artículo 62, ¿ya? En el artículo 62 habla sobre el reglamento, ¿ya? El reglamento. Y menciona el reglamento, ¿ya? Que todo va a ser en función a sus ingresos anuales. Entonces, por ahí puede surgir una pregunta, ¿no? Entonces, ¿quiénes están obligados a llevar? El reglamento nos va a poder aclarar este punto. Y repito, todo va a ser en base a los ingresos anuales que ha tenido la empresa. Muy bien. Surge la pregunta, ¿no? ¿Quiénes están obligados? Vamos a ver acá en la interrogante número 3. ¿Quiénes están obligados a llevar el control de inventarios? Muy bien, ahí analizamos el artículo 35 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Vamos a ver acá qué los que nos indica en el inciso A y el inciso B. Dice, inventarios y contabilidad de costos. Los deudores tributarios deben llevar sus inventarios y contabilizar sus costos de acuerdo a la siguiente norma. Ojo, mire acá lo que nos indica. Los deudores tributarios deben llevar sus inventarios y contabilizar sus costos de acuerdo a las siguientes normas. Inciso A. Vamos a ver qué es lo que nos indica en el inciso A. Bien, vamos a resaltarlo y vamos a entrar en este proceso. Dice lo siguiente, cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente, ojo, acá quiero resaltar esta parte, ejercicio precedente, hayan sido mayores a 1.500 unidades impositivas tributarias del ejercicio, ojo, acá también hace otro punto, ejercicio en curso, dice, deberán llevar un sistema de contabilidad de costos, cuya información debe ser registrada en los siguientes registros. Acá, miren, justo lo que hace un momento hablaba. ¿Ya? ¿En dónde debe estar registrado? El registro de costos, registro de inventarios permanente en unidades físicas y registro de inventario permanente valorizado. Muy bien, vamos a analizarlo un poquito con unos apuntes para que ustedes podamos entenderlo y tenerlo mucho más claro. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver acá. Primero, analizamos. Me dice acá en esta parte
que va a ser en base a los ingresos brutos, ¿ya? Del ejercicio precedente. Entonces, en esta parte, cuando nosotros hablamos el ejercicio precedente, si nos encontramos en el 2026, el ejercicio precedente sería el 2025. Vamos analizando e interpretando la norma. Muy bien. Ahora, dice que debe superar los 1.500 unidades impositivas tributarias, las UIT. Ojo, pero la UIT tiene que ser del ejercicio en curso. O sea, si me encuentro en el 2026, debo utilizar la UIT del 2026, el ejercicio que estoy actualmente. ¿Correcto? Entonces, acá tengo mi apunte UIT del año 2026. ¿Ya? Vamos acá a resaltarlo. Acá está la UIT del año 2026. ¿Listo? Acá está los 5.500 de este año. Y no olviden que esto es ejercicio en curso. Muy bien. Yo multiplico los 1.500 UIT por 5.500. Tengo un valor de 8.250.000 soles. ¿Qué significa? Que si en el año 2025 mis ventas, ojo, mis ventas brutas, ¿ya? Han superado los 8.250.000 soles, debo de llevar, ¿ya? El control de inventarios utilizando ¿qué formatos? El 10.1, si llevo contabilidad de costos, ojo, si llevo solamente contabilidad de costos, ¿ya? 10.2 y el 10.3. Ahora, si es que no es de costos, bien claro acá que me indicaba, ya, esto en esta parte es registro de costos. Acá lo resalto. Si es los registros de costos, habla el formato 10.1, 10.2 y 10.3. Todo lo que es producción. Ahora, vamos con el siguiente punto. Vamos con el siguiente punto. ¿Ya? A ver, ahora, ¿qué es lo que nos menciona si no eres de costos? Miren, vamos a ver acá. Dice, coma, el registro de inventario permanente en unidades físicas. ¿Ya? Nuevamente vamos a resaltarlos. Vamos a resaltarlo. Muy bien. Miren acá, registro de inventarios en unidades físicas. Y registro de inventarios permanente valorizado. ¿Cuáles son esos formatos? 12.1 y el 13.1, lo que hace un momento le he podido mostrar, ¿ya? Para que ustedes puedan ver y lo que indica la normativa. Y lo estamos analizando. O sea, redondeo la idea. Si tú superas los 1.500 UIT, ya vas a llevar los formatos según tu contabilidad de costos 10.1, 10.2, 10.3. Pero si solamente te dedicas a la comercialización, entonces serías obligado a llevar el formato 12.1 y 13.1. ¿Correctos? Según el artículo 35 del reglamento, inciso A. Muy bien, vamos con el inciso B, que es lo que nos sigue enseñando. En el inciso B también nos habla un tema bastante importante, ¿correcto? Muy bien, vamos acá a verlo, ¿ya? Muy bien, vamos acá a tomar nuestros apuntes para un mejor análisis. Muy bien. Inciso B. Dice, cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio presente, igualito, ojo, ya, dice acá, ingresos brutos anuales del ejercicio precedente. Ya habíamos visto que se refiere al año anterior. Hablaríamos del año 2025. No olviden, ejercicio precedente 2025. Dice, hayan sido mayores o iguales, ojo, a 500 unidades impositivas. O sea, mayores a 500 unidades impositivas y menores
o iguales a 1.500 unidades impositivas tributarias del ejercicio en curso. O sea, utilizamos la UIT de este año. Ojo, si ese es el caso, solo deberán llevar un registro de inventario permanente en unidades físicas. Muy bien. Hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy bien. Si yo supero los 500 UIT, ya, a resaltarlo. Si yo supero las 500 UIT, ¿y cuánto es el 500 UIT? 2.750.000 soles. Ojo, si supero y es menor a 1.500 UIT, ¿cuánto es 1.500 UIT? 8 millones. O sea, si mis ventas fueron en este parámetro mayor a 1.500 y menor a 8.250.000 soles, entonces solamente debo llevar un formato, nada más debo de llevar, que sería el formato 12.1. Solamente realizar las entradas y las salidas de las mercaderías que estoy teniendo en la empresa. Muy bien, miren acá, bastante importante, bastante resaltante, analizar el reglamento del artículo 35 de la ley de impuesto a la renta. Muy bien. Ahora, esto es algo bastante importante analizarlo y cómo vamos a poderlo aplicar. Ahora, pero ¿qué pasaría si mi empresa no supera los 500 UIT? Vendo un valor mucho menor. ¿Cuál sería o qué habla la ley en caso de las empresas que venden menor a 500 UIT? Muy bien. Nace otra interrogante. Vamos a ver acá esta interrogante. Punto 4. ¿Qué deben realizar las empresas que no están obligados a llevar el control de inventarios? Entonces, el inciso C nos hace mención sobre este punto. Vamos a ver acá qué es lo que nos hace mención el inciso C. Miren, también hago unos apuntes para poderlo entender mejor. Muy bien, dice acá, vamos a ver acá, sería menor. Muy bien. Dice lo siguiente, inciso C. Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio presente, o sea, del año 25, hayan sido inferiores, ojo, hayan sido inferiores a 500 unidades impositivas tributarias del ejercicio en curso. Solo deberán llevar, ojo, dice acá, solo deberán llevar o solo deberán realizar inventarios físicos de sus existencias al final del ejercicio. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo un monto menor de 500 UIT, o sea, que no supere los 2.750.000, ¿ya? ¿Qué me dice la norma? Solo estaría, ¿ya? Solo estaría realizando un inventario físico al final del ejercicio. ¿Correcto? Ahora, la SUNAT no se ha pronunciado qué tipo de formato de inventario físico deberíamos tener. No ha informado nada. Entonces, para eso sí yo debo de tener como empresa un control de inventario que yo haya realizado. Lógicamente, ese es una hoja de trabajo. Debo tenerlo bien detallado para un requerimiento a futuro. Entonces, solamente me pide que haga un inventario ya al final del ejercicio. No menciona que lo haga al inicio, no. Solamente me dice, deberán realizar inventarios físicos, ojo, inventarios físicos de sus existencias finales al finalizar el ejercicio. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta que este inventario ayudaría, ojo, repito, ayudaría a reflejar el costo
de ventas de la empresa, ¿correcto? Miren, entonces, al momento que yo hago este inventario, ¿ya? Me va a ayudar a reflejar mi costo de ventas. Acá está. Acá tengo un pequeño fragmento del estado de resultado que vendría a ser las ventas menos el costo de ventas, que me daría una utilidad bruta. Este costo de ventas, al momento que voy a realizar mi balance anual, ¿ya? Debo de indicarle a la administración tributaria cómo determiné o cómo he llegado. Por ejemplo, acá tengo 82.000 soles. Entonces yo debo de indicarle, si tendré una fiscalización más adelante, debo indicarle, señores, he llegado a este monto según mis apuntes, según mi hoja de trabajo, he podido costearlo y llego al monto de los 82.000 soles. Ojo, no significa que al hacer el inventario ya vas a tener el costo, no, no. Simplemente te va a ayudar a que puedas tomar ese monto. Lógicamente te van a costear cuántas compras has realizado, cuántas ventas, todo eso y efectivamente al hacer tu inventario te va a ayudar, no te va a reflejar el costo, pero sí es un elemento bastante importante para el cruce de información para la determinación del costo de venta, ¿ya? Hay que tener en cuenta que tal vez muchos colocan montos por colocar, simplemente para poder bajar impuestos o simplemente por la premura del tiempo, diversos motivos, y a veces cuando tenemos el control o una auditoría, por ejemplo, no sabemos cómo demostrarle el monto que hemos llegado. Por eso es importante que SUNAT te pide, este es uno de los puntos, que hagas un pequeño inventario al final del ejercicio, ¿ya? Van a cruzar bastante. Si tengo eso, lógicamente, me va a ayudar bastante a poder identificar y reflejar el costo que estoy presentando. Muy bien, ahora, hay que tener en cuenta y resaltar acá un punto bastante importante. El artículo 62 menciona lo siguiente. Dice, aplicar el método de evaluación, dice, siempre que se apliquen uniformemente de ejercicio en ejercicio. ¿Qué significa? Que si yo en el año 1 inicio mis operaciones como empresa y yo decido utilizar el método PEPS, ¿ya? Entonces lo debo de aplicar uniformemente de ejercicio en ejercicio. Supongamos que en el año 24 yo inicié mi empresa y yo decidí utilizar el método de PEPS, ya estoy obligado por mis montos, por mis ventas, todo. Y quiere decir que esa norma debe seguir utilizándolo en los siguientes periodos, o sea, de ejercicio en ejercicio. ¿Qué significa? Lo voy a utilizar en el año 25, lo voy a utilizar en el año 26 y así de manera sucesiva. No, no especifica que los voy a utilizar solo en un periodo, no, dice bien claro, uniformemente de ejercicio en ejercicio. Y por ahí nace la interrogante. ¿Y podré cambiarme de metodología? El artículo 62 me dice que si ya elegiste el tipo de método de evaluación, entonces tienes que llevarlo de ejercicio en ejercicio. Pero nace la interrogante. ¿Y podré cambiarme? Vamos a ver, ¿no?, la interrogante número 5. ¿Qué es lo que resalta? ¿Ya? Vamos a ver acá. Dice, ¿se podrán cambiar el método de evaluación del PEPS a promedio, a método promedio o viceversa? El artículo 35 de la ley del impuesto, del reglamento de la ley de impuesto a la renta, el inciso G nos da la respuesta. Para eso nos apoyaremos también con un apunte. Listo. ¿Qué es lo que nos menciona el inciso G? Menciona lo siguiente. No podrán, ojo, menciona acá, no podrán variar el método de evaluación de existencia sin autorización de la SUNAT y surtirá a efectos
a partir del ejercicio siguiente, a aquel en que se otorga la aprobación previa realización de los ajustes que dicha entidad determine. Ejemplo, para que me puedan entender. Vamos a ver acá. La empresa comercial Alin Sachs está aplicando en el año 2024 y 2025 el método PEPS y desea cambiarse al método promedio en el año 2026. La empresa solicita el cambio en el mes de julio del 25 y la SUNAT brinda una resolución de autorización en el mes de septiembre del año 25. Entonces, la empresa recién podrá cambiarse al método promedio desde el mes de enero del año 26. ¿Puedo cambiarme? Sí, sí puedo cambiarme, ¿ya? Pero bien claro menciona el inciso G que el previo cambio va a ser por medio de la SUNAT. Sin su autorización de SUNAT, yo no puedo cambiarme de metodología. Ya, yo me di cuenta de que en el año 3 de funcionamiento, año 4 de funcionamiento, me conviene utilizar el método promedio y me cambio. Hay que tener en cuenta que cuando tengamos una fiscalización y SUNAT ve que ya estás obligado a llevar, va a verificar desde el año 1 que estás obligado a llevar qué método utilizaste. Y desde ahí vas a tener que llevarlo ya de ejercicio en ejercicio. Si un caso A o B te has cambiado, SUNAT fácilmente le pregunta, señor, ¿usted ha tenido la autorización para el cambio de método de evaluación? Si la respuesta es sí, ahí está en la resolución de aprobación. Caso contrario, no. Si la respuesta es no, podemos tener ciertos problemas, porque hay que recordar que cada metodología tiene un costo de ventas que es diferente al otro. Entonces hay que tener bastante cuidado. Muy bien, estimados, espero que me haya dejado entender en esta pequeña sesión de la evaluación de costos, analizando el artículo 62 de la Ley de Impuesto de Renta y el artículo 35 del reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta. Espero que me haya dejado entender y a la vez también invitarles que se puedan suscribir a mi canal para realizar mucho más videos de la parte contable tributaria de las empresas que llevan diferentes tipos de contabilidades. Muy bien, muchas gracias. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.